Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Ya saben, les mando un saludo, esperando que todos estén bien y que tengan la paz de Dios en este tiempo de tantas mentiras que estamos oyendo y tanta desinformación. Pero debemos saber que Dios tiene todo en sus manos y que Él es el que reina realmente en el universo. Entonces los acontecimientos, dijo el Señor Jesucristo, es necesario que todo esto acontezca y bueno, entonces es necesario que acontezcan cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es ser fiel al Señor y continuar teniendo un corazón dispuesto y un corazón para Él todo el tiempo de nuestra vida. Bien, pues estamos estudiando la epístola del apóstol Pedro, ya lo saben, y vamos en el capítulo 4. La vez pasada hablamos del versículo 1 al versículo 4 y vimos cómo teníamos que armarnos del mismo pensamiento y también del mismo sentir, más bien del mismo sentir del Señor Jesucristo, quien había padecido en la carne y había terminado con el pecado. Entonces hablamos de percibir el mundo, por eso dimos muchos ejemplos o algunos ejemplos de cómo debemos percibir el mundo con respecto a lo que Dios habla. Y nos damos cuenta cuando percibimos el mundo como el Señor lo percibe, que realmente este mundo no tiene ninguna esperanza de nada. En este mundo las cosas se van a acabar, en este mundo tarde o temprano va a pasar y lo único que va a permanecer es todo lo que sea de Cristo, porque Cristo es la vida eterna, la vida increada, la vida que no tiene principio ni fin. Y entonces todo lo que permanezca después de lo que se acabe lo de acá, pues va a tener que ver con Cristo. Por eso es importante que nos llenemos de Él y que nuestros corazones siempre estén enfocados hacia las cosas de Dios. Vamos a considerar ahora del versículo 1 al 11, así corrido, porque vamos a tocar algunos, como repaso lo que vimos la vez pasada, pero vamos a seguir avanzando. Y solamente voy a dar esta pequeña introducción y vamos a orar y vamos a leer del versículo 4 o del de 1 al 11. Lo vamos a leer, pero antes quiero dar esta pequeña introducción como un repasito de lo que vimos la vez pasada. Bien, decía que puesto que Cristo ha aparecido, dice aquí la Escritura, en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Entonces, lo que dice aquí Pedro acerca de armarnos hace alusión a una pelea o a una guerra. En el capítulo 2, en el versículo 11, dice Pedro también, bueno, Pedro aquí habla también de una guerra, de una batalla que se libra entre las concupiscencias carnales y el alma. Y dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tanto en el capítulo 2, versículo 11, como en el 4.1, se refiere a la misma clase de lucha. Hay una clase de lucha en la que el cristiano tiene que armarse del pensamiento y armarse del sentir de Cristo para estar en esta guerra. Porque es una guerra, mis hermanos, que solos la vamos a perder. Es una guerra que la vamos a perder si estamos solos. Entonces, según lo que Pedro habla aquí en el versículo 1 del capítulo 4, debemos armarnos del sentir de Cristo. ¿Para qué? Para poder pelear, fíjense, ¿contra quién? Contra la carne y sus concupiscencias. Entonces, si queremos armarnos del sentir de Cristo, es preciso que Cristo sea nuestra vida, que Cristo sea a quien nosotros vivamos, porque si no, no hay otra manera de armarnos de Cristo. El que tú y yo sepamos doctrinas, el que tú y yo sepamos las definiciones de la oración, que es importante leer la palabra, incluso que la leamos, no implica nada. Necesitamos nosotros que Cristo sea nuestra vida y que Cristo sea nuestra manera en cómo pensamos y cómo actuamos. Entonces, si nosotros tratamos de armarnos de este mismo sentir y tener a Cristo como nuestra vida, lo vamos a estar teniendo a Él como de una manera externa, lo vamos a tener a Él como de una manera religiosa, y lo hicimos notar ya anteriormente. Esta clase de imitación se puede comparar
te lo dije en la otra ocasión, a la de un changuito, la de un monito que está entrenado para imitar a los humanos, o la de un perico que está entrenado para imitar la voz del hombre. En el versículo 2 del capítulo 4, Pedro dice que ya no debemos vivir en la carne, en las concupiscencias, dice aquí, de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Y luego en los versículos 3 y 4 presenta aquí un cuadro de qué es la vana manera de lo que es la vana manera de vivir. En particular, en el versículo 4, el apóstol Pedro señala que a los incrédulos les parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos la misma carrera o el mismo desbordamiento de disolución, ¿no? Y muy a menudo los incrédulos calumnian a los creyentes, es decir, hablan injuriosamente de ellos. ¿Por qué? Pues porque no les parece que no participen en las mismas cosas y entonces les injurian. Acuérdense que Pedro le está hablando aquí a los expatriados, también a los que estaban sufriendo persecución por causa de la palabra. Ahora, una cosa es sufrir por causa de la palabra y otra cosa es sufrir por los pecados, que son cosas muy diferentes. Debemos ver eso. Bien, vamos a continuar. Antes de esto vamos a hacer una pequeña oración y vamos a seguir adelante con el versículo 5. Padre, te damos gracias por permitirnos en esta tarde, en esta noche, Señor, tener acceso a tu palabra. Y venimos a ti, Señor, no sabiendo nada para recibir todo. Señor, queremos quitar todo pensar de que ya conocemos las cosas, aunque hayamos leído la epístola. Solamente queremos pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, utilice las armas que nos has dado para poder tener comprensión de todo esto. En tus manos ponemos este tiempo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, aquí en el versículo 5, el apóstol Pedro añade: ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En este versículo, esta palabrita ellos, que es un pronombre, ellos, se refiere obviamente a los gentiles del versículo 3, a los que ven como cosa extraña que no sigamos una misma carrera de solución, ¿no? Ellos se asombraron de la manera distinta en que viven los creyentes y hablan mal de ellos, dice el versículo 4. Entonces, en el 5, el apóstol Pedro dice que los incrédulos darán cuenta a aquel que se ha preparado, o que está preparado más bien, para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, dar cuenta a Dios es relatar todo lo que uno ha hecho durante su vida. Fíjate bien, imagínate dar cuentas a Dios. A lo mejor te va a decir: siéntate aquí tantito delante de mí y relátame todo lo que has hecho de tu vida. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Qué nos revela esto? Que el gobierno de Dios está sobre todos los hombres, no solamente sobre los creyentes, sino también sobre los incrédulos, porque ellos darán cuentas también a Dios de sus vidas. Así es que el gobierno de Dios está sobre todos los hombres. Es decir, Él está preparado para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos, es lo que nos dice la Escritura. Y su juicio es la manera en que ejerce su administración gubernamental, mediante el cual Él va a juzgar la situación que está imperando entre los hombres. Ahorita que se está hablando del Salmo 119, el Salmo 119 habla de los juicios de Jehová, son verdad, todos justos. O sea, no va a haber ninguna injusticia en los juicios del Señor. Los juicios del Señor son justos y Él va a dar de acuerdo a la justicia que se vivió o que vivieron los hombres, su justa retribución. Entonces, esto es lo que está planteando aquí el apóstol Pedro, ¿no? Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos. Fíjense, Él va a juzgar primeramente a los que estén vivos entre las naciones, es decir, a los gentiles, en su trono de gloria antes del milenio, según Mateo 25, 31 al 46, y luego juzgará a los muertos en el gran trono blanco después del milenio, Apocalipsis 20, 11, 15. Este también va a ser un juicio, obviamente, del gobierno de Dios, pero
difiere del juicio sobre los creyentes que se menciona en el versículo 6, el cual comienza por la casa de Dios hasta esta era, según el versículo 17. Estamos del capítulo 4. En Hechos 10:42, el apóstol Pedro dice que Dios puso a Cristo por juez de vivos y muertos. O sea, esto ya lo había dicho el Espíritu por boca de Pedro en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Y en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente. Fíjate, Dios ha dado todo el juicio a Cristo porque Él es un hombre. O sea, Jesucristo es un hombre. Vamos a leer esta parte de Timoteo que es importante y unos textos más. Déjame ver acá. Juan 5:22. Vamos por favor ahí al capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 22. Dice acá, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio le dio al Hijo. Luego, en el versículo 27 de ese mismo capítulo dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, el hombre al cual Satanás hizo caer, representado por Adán, es el mismo que va a juzgar al mundo y a los ángeles caídos, o sea, hablando de que nos va a juzgar, representados por Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, el que fue resucitado y subido a la diestra del Padre, se le dio toda la gloria, todo el dominio y todo el poder y todo el juicio. Y Jesucristo aquí lo está diciendo de una manera muy interesante, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 10, vamos ahí al capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 42. Perdóname, es 10, no te dije el capítulo, sí. Bueno, 10, 42. Dice acá, dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Fíjate, es algo que incluso fue un mandato por el Espíritu, por Dios mismo, a los apóstoles, que ellos dieran testimonio que Dios calificó a Jesucristo para juzgar a los vivos y a los muertos. Luego ahí mismo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el verso 33, déjame ver acá. Sí, es el versículo 33, dice así. Dice, y así, déjame ver si no me equivoco o me equivoqué. Bueno, no sé ese texto. Mejor vamos al de Romanos. De repente subrayo los textos que no son como si fueran. No es cierto. Pero bueno, déjame ir ahí a Romanos 2, 16. Dice aquí, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces Jesucristo va a juzgar y Dios ha dado el juicio a Cristo porque Él es un hombre y como juez justo según de Timoteo 4:8, Él es el juez justo. Entonces Cristo juzgará a los vivos en su segunda manifestación y juzgará a los muertos después del milenio. Así que el Señor Jesucristo ejercerá el juicio de Dios a todos los hombres, dice aquí la Escritura, esto es importante que lo repasemos, como tanto vivos o sobre los vivos y sobre los muertos, tanto a los vivos como a los muertos. El versículo 6 dice, porque por esto también ha sido anunciado
el evangelio a los muertos. Déjame ir a Pedro otra vez. Dice, porque por esto también ha sido anunciado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, si tú lees un poquito de literatura cristiana, te vas a dar cuenta que durante muchos siglos se ha debatido el significado aquí de este versículo. Es decir, ¿qué quiere decir eso de que ha sido anunciado el evangelio a los muertos? Esta expresión, los muertos, se refiere a los creyentes en Cristo que murieron y que habían sufrido persecución debido a su testimonio cristiano, según lo vemos en 1 de Pedro 1:16. Vamos a leerlo. Déjame ver, es 1:6, no 16, es 1:6. Dice aquí, en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Bueno, son todos esos que murieron en las pruebas predicando el evangelio. Luego el 2:18 al 21, en donde dice acá, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria tenéis si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente esto es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, etc. Entonces vemos que por el evangelio se padece, y por el evangelio muchos van a tener que sufrir, y entonces vemos que muchos van a morir y muchos han muerto en la historia de la iglesia, empezando por los apóstoles, y muchos. Yo les hablé la vez pasada de aquella matanza que se hizo en el tiempo de la Reforma. Acuérdense que Lutero era de los nobles, pero había unos pobres. Eso nadie les hizo caso, ¿no? Los mataron. Entonces, entre el clero y los de la Reforma hicieron una matazón terrible, ¿no? Y esa gente no los mataron o sea, los mataron porque no se sujetaron a muchas doctrinas que no eran bíblicas, y entonces decidieron que era un estorbo y los mataron. Entonces, hay muchos que han muerto por causa del evangelio para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Esto pasa cuando te vituperan, esto pasa cuando hablan mal de ti, esto pasa cuando tú haces las cosas bien, pero otros lo toman por otro lado. Entonces dice, eres juzgado por los hombres de la carne, pero vives en el espíritu según Dios. Esta expresión, los muertos, insisto, tiene que ver entonces con los creyentes en Cristo que murieron y que habían sufrido persecución por el testimonio cristiano, según nos dice la Escritura. En el libro que escribió el apóstol Pedro, es decir, en estas epístolas, se considera que esta clase de persecución es el juicio de Dios. O sea, cuando alguien te persigue es como un juicio de Dios, ejercido según el gobierno de Dios. Es decir, a Esteban lo mataron a Pablo, mataron a Pedro, mataron a Santiago, mataron a Jacobo, mataron a Tomás, todos ellos. De ellos ya hablamos cuando estudiamos el Apocalipsis, más o menos cómo murieron, dónde murieron unos, y cómo unos murieron en Grecia, otros mataron en otro lugar, otros en Jerusalén. Y todos ellos pasaron por esa situación difícil, ¿no? Y obviamente en la soberanía de Dios esto pasó así. Ahora, fíjate lo que dice aquí el apóstol Pedro en el versículo 17 del capítulo 7. Dice acá, mas el fin, no, 17, perdóname. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Entonces, Pedro, en sus epístolas, nos dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios.
El Evangelio les fue predicado a los creyentes mientras ellos vivían, con el fin de que, por un lado, fueran juzgados, disciplinados en la carne por Dios, según los hombres y mediante la persecución de los opositores, pero por otro lado, vivían en espíritu según Dios, mediante la fe en Cristo. Esta parte de estos juicios es difícil de entender, pero es la verdad. Esto es lo que dice aquí la Escritura y tenemos que darnos cuenta que es así. Así es que, ¿qué nos muestra esto? Lo estricto y lo serio que es el juicio de Dios en su administración gubernamental. A veces pensamos que el juicio de Dios es un juego, es algo así nada más, no un juego, sino a lo mejor algo no tan serio o que Dios se olvida. No, mi hermano, Dios no se olvida, o sea, es algo muy serio, muy solemne, por decirlo de alguna manera. Entonces, si los creyentes, quienes han obedecido el Evangelio, tienen que pasar, como dice aquí, por el juicio gubernamental de Dios, con mayor razón tendrán que hacerlo aquellos que se oponen al Evangelio y calumnian a los creyentes. O sea, si el juicio viene sobre nosotros, así, imagínate de qué tamaño va a venir o con qué fuerza va a venir el juicio a los que no son creyentes y calumnian a los creyentes. En el versículo 6, la palabra espíritu hace o denota el espíritu regenerado de los creyentes, en el cual mora el Espíritu de Dios. Yo te dejo ahí unas lecturas, Juan 3, 6 y Romanos 8, 10 y 11, para que veas eso que habla del Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Entonces, este espíritu es ahora un espíritu en donde está el Espíritu de Dios, en el cual nosotros vivimos y andamos en el Espíritu de Dios. En Él nos movemos, en Él somos, en Él andamos. Es importante que lo entendamos esto. Y esta palabra muertos también aparece en el versículo 5 y en el versículo 6. Pero en el 5 esta palabra muertos se refiere a los incrédulos que han muerto y que van a ser juzgados por el Señor en el trono blanco después del milenio. Mientras que en el versículo 6 la misma palabra se refiere obviamente a los creyentes que han muerto. Entonces en una se refiere a los incrédulos que han muerto y serán juzgados en el trono blanco, y otros se refieren a los creyentes que han muerto, pero obviamente su juicio es diferente. Ahora, para el tiempo en el que el apóstol Pedro estuvo escribiendo esta epístola, lo escribió, mis hermanos, un buen número de judíos creyentes ya habían muerto por causa del Evangelio. Pero muchos. El Evangelio les había sido predicado a ellos mientras aún vivían. Entonces, esta frase, también ha sido anunciado el Evangelio a los muertos, significa que el Evangelio fue predicado a los creyentes que ya habían muerto antes de que se escribiera esta epístola. Y Pedro dice que el Evangelio fue predicado, dice acá, que el Evangelio fue predicado a los muertos para que fueran juzgados en la carne según los hombres. Él está platicando de los que ya murieron y se les fue predicado este evangelio en la carne para que fueran juzgados según los hombres, pero vivificados en el espíritu. Entonces estos creyentes fueron juzgados después de ser salvos, es decir, fueron juzgados en la carne mientras aún vivían. Por eso es que tú y yo somos juzgados constantemente por Dios. Y es importante que Dios nos juzgue, preferiblemente aquí, a que nos juzgue allá. Y tenemos que andar de una manera piadosa, de una manera que a Dios le agrada. Déjame hablarte un poquito de los diferentes juicios de Dios, de los diversos juicios de Dios, porque es necesario que para que podamos entender lo que el apóstol Pedro está hablando aquí, en cuanto al juicio mencionado en el versículo 6 de 1 de Pedro 4, es importante que tengamos una visión completa de toda la epístola. Entonces, todo el libro de 1 de Pedro, como lo vimos desde el principio, trata del gobierno de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Y entonces, el gobierno de Dios, que se ejerce principalmente mediante sus juicios. O sea, Dios nos gobierna mediante sus juicios. ¿Cuándo empezó el juicio de Dios? Con los ángeles rebeldes. Segunda de Pedro 2, 3 y 4, que ya lo vimos la vez antepasada,
en Génesis 6, ahí fue eso, y continuó llevándose a cabo o a través de las generaciones de la humanidad en todo el Antiguo Testamento, segunda de Pedro 2, 5 al 9. Por ejemplo, el juicio de Dios vino sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿te acuerdas? Eso está en el libro en el libro de Génesis, ¿no? El juicio de Sodoma y Gomorra, y también fue ejercido varias veces sobre el pueblo de Israel en el desierto. O sea, tú lees el Pentateuco, ves la historia de Israel en su caminar en el desierto y ves que Dios ejerció muchas veces un juicio sobre su pueblo. Casi 2 millones de israelitas murieron en el desierto bajo el juicio de Dios. Entonces, en cierto sentido, aún Aarón y María y Moisés murieron, mis hermanos, en cierto sentido, bajo el juicio de Dios. Déjenme subir aquí mi pierna para que no se me cargue, porque siento que se me carga acá. Entonces ellos, María, Aarón y Moisés, en cierto sentido murieron bajo el juicio de Dios, porque todos ellos hicieron cosas indebidas que atentaron en contra del gobierno de Dios. Ya saben de Moisés, que pareciera ser que no hizo nada, pero lo hizo. A veces queremos que Dios nos dé mucha luz sobre las cosas, pero es mayor el juicio, hermanos. Mientras más sabes, más se te va a juzgar. Mientras más sabemos, más comprometidos estamos. Y bueno, Aarón y María, que se rebelaron contra Dios, contra Moisés. Aarón había cometido un pecado gravísimo que permitió hacer un becerro de oro. De hecho, él lo hizo juntando el oro y le decía a la gente que ese ídolo de oro es el que los había sacado de Egipto, de la servidumbre de Egipto, en fin. Entonces hay un juicio de Dios y atentaron contra el gobierno de Dios. Así es que es muy serio, mis hermanos, que un hombre de la calidad, del calibre de Moisés, hubiera muerto bajo el juicio de Dios. Los 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú, fueron juzgados por Dios y murieron. Está en Levítico 10, en los primeros versículos. De la misma manera, un mismo día, más de 20,000 israelitas murieron a causa del juicio de Dios. Y finalmente, de entre todos los que salieron de Egipto durante el Éxodo, únicamente 2 personas, lo sabemos, Josué y Caleb, lograron entrar a la tierra prometida, según nos dice aquí la Escritura. Solamente Josué y Caleb. Ellos fueron fieles durante todo el tiempo que anduvieron en el desierto y por eso vemos que no cayeron ellos bajo el juicio de Dios, sino que más bien se les permitió entrar en la tierra de Canaán. Bueno, sin embargo, todos los demás, los que experimentaron la Pascua, los que bebieron el agua de la vida de la roca hendida, fueron testigos de los milagros de Dios, comieron del maná, se volvieron desobedientes y nos dice la Biblia que todos ellos bajo el juicio de Dios murieron. Dijo Dios en una ocasión, vivo yo que este pueblo no entrará en la tierra que le había prometido a los padres. Y no entraron, excepto Josué y Caleb. Así es que todos estos ejemplos deben hacernos comprender lo serio que es el juicio de Dios. Ahora, en la era del Nuevo Testamento, el juicio de Dios, según 1 de Pedro 1:17 y 4:17, comienza por la casa de Dios y continuará ejecutándose este juicio de Dios en la casa de Dios hasta que el Señor regrese o hasta el día del Señor. Segunda de Pedro 3:10. Esto dice Segunda de Pedro 3:10. Fíjate qué interesante. Dice acá, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces nos damos cuenta que el juicio de Dios va a continuar ejecutándose hasta que llegue el día del Señor, el cual será el día del juicio sobre todo, sobre los judíos, sobre los creyentes, sobre los gentiles antes del milenio. Ahora, después del milenio, todos los muertos, incluyendo a los hombres y a los demonios, serán juzgados y perecerán. Acuérdate que todo el mundo entregó a sus muertos en ese día del juicio. El mar entregó a sus muertos, el Hades entregó a sus muertos, la muerte entregó a sus muertos y entonces fueron juzgados. Y dice la Biblia que no se halló lugar para ellos. O sea, quién sabe dónde quedaron en una incertidumbre horrible. Fíjate, si aquí estando en la vida sufrimos de una gripa o de lo que sea,
De repente pensamos que Dios ya nos abandonó, que Dios no está y nos sentimos vacíos, solos, así de repente. Imagínate para aquellos que no se halló lugar, que van a ser juzgados delante del trono blanco. ¿Quién sabe dónde estarán flotando, dónde va a ser ese asunto? Pero va a ser algo realmente terrible. Ahora, muchos cristianos piensan que ser juzgados por Dios significa sufrir la perdición o la muerte eterna. Yo no creo que sea así, por todo lo que implica la salvación, la fidelidad de Dios y la salvación eterna con la que Dios nos selló mediante su Espíritu. Entonces, esta es la manera en que tradicionalmente se ha entendido el juicio de Dios. De hecho, en la Biblia se mencionan diversos juicios y los resultados de cada uno de los juicios, bueno, no son los mismos. Algunos juicios acarrean una prueba disciplinaria, otros un castigo, como lo vimos la vez pasada, dispensacional. O sea, hay un castigo en un momento que Dios está manifestando. Y otros, la perdición eterna, perdón. Van a sufrir la perdición eterna. Entonces, por medio de todos estos juicios, el Señor, Dios nuestro Padre, lo que va a hacer es purificar el universo. Hermano, el pecado tiene una raíz tremenda. El pecado ha ahondado mucho en el hombre. Podemos estar predicando y estar pecando, en verdad. Eso es terrible. Entonces el pecado tiene una raíz muy fuerte. Es como la gramilla que crece en el pasto y la mata, termina matándola. Tú ves una ramita fíjate, cuando ves 3 patas que le llamamos patitas de gallo en el pasto que sobresale así, ahí abajo hay hay un pasto ya enredado, que ya está haciendo un trabajo de matar al pasto bueno. Y escarbas y verás que sale un pasto extraño ahí. Esa es la gramilla. El pecado es así. Se enraiza profundamente. Y solamente deja ver algunos frutitos por ahí arriba, ¿no? Pero adentro quiere decir que se necesita todavía mucha ayuda para que la raíz de toda esa cosa sea cortada. Entonces, por medio de estos juicios, el Señor va a purificar el universo con el fin de obtener un cielo nuevo y una tierra nueva destinados a un nuevo universo lleno de la justicia de Dios, como dice el versículo 13 de aquí del capítulo 3. Dice, de 2 de Pedro, perdón. Dice acá 3, 10 y 12. Dice, bueno, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, ya lo sabemos, ya se nos anunció que todo esto va a ser deshecho. Entonces debemos procurar por andar en los caminos verdaderos de Dios, ¿no? Ahora, en el versículo 6, volviendo a 1 Pedro 4, incluso la persecución se considera como parte del juicio de Dios. Y en los versículos 14 al 17 de este mismo capítulo indican, mis hermanos, que la persecución es el comienzo del juicio de Dios. Entonces, en el versículo 15 y 16, Pedro dice que no debemos sufrir como malhechores ni por meternos en lo que no nos interesa o en lo ajeno. En lugar de ello, ¿qué debemos hacer? Sufrir como cristianos. Luego el versículo 17, él dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué indica esto? Que según lo que el apóstol Pedro está hablando aquí y lo que él nos enseña, la persecución que sufrirán los creyentes va a ser el juicio de Dios, lo mismo que la persecución que ellos sufrieron, ¿no? Era el juicio de Dios. Así es que tenemos que darnos cuenta, esto está raro, pero no veo de qué otra manera lo podamos interpretar aquí en la epístola de Pedro, que las persecuciones que sufren los creyentes pueden llegar a ser el juicio que Dios inflige sobre ellos. Esto
Yo sé que para muchos es difícil de asimilar. Pero, ¿cómo interpretarías lo que está hablando aquí el apóstol Pedro? En los versículos 14 al 17 del capítulo 4 que estamos viendo. Fíjate, en los versos 15 y 16 dice lo que te dije hace ratito, que no debemos sufrir como malhechores, ni por entrometernos en lo ajeno. Más bien, debemos sufrir como cristianos. Luego el 17, otra vez, te lo repito, dice que es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Entonces, parece que el juicio de Dios que comienza en la casa de Dios se está refiriendo a la persecución de los cristianos. Y tenemos que tener este entendimiento del versículo 6 del capítulo 4 de Primera de Pedro y entender de esta manera, porque no sé de qué otra manera puede ser, de las persecuciones que Dios asigna a sus escogidos. No todos son perseguidos de la misma manera, pero sí hay persecución. Y eso tiene que ver con el juicio de Dios. Así es que Dios puede asignarnos cierta clase de persecución a fin de guardarnos del pecado o hacer que dejemos de satisfacer nuestras concupiscencias, como lo vimos la vez pasada. Bueno, esta persecución que Dios asigna a los cristianos es su juicio gubernamental, según lo que dice Pedro. Su juicio conforme a su disciplina dispensacional. Ahora, yo sé que muchos cristianos van a estar de acuerdo, ¿no? Que van a decir que no es cierto eso. Bueno, pero estamos estudiando Pedro y Pedro dice que así es. Entonces yo no puedo decir algo que no dice Pedro, porque Pedro lo está diciendo y sabes que yo lo recibo como de Dios. Esto tiene una función y una razón de ser. Así es que la persecución puede ser esta disciplina dispensacional de Dios a sus elegidos. Y esto es muy claro que el juicio, mis hermanos, mencionado en el versículo 6 de esta primera epístola de Pedro, capítulo 4, no es un juicio relacionado con la perdición ni relacionado con la condición de la eternidad, sino más bien es una disciplina en el tiempo que nos tocó vivir. Así es que las pruebas gubernamentales de Dios se ejercen a través de diferentes juicios. De esto habla Pablo también en Corintios, cuando los corintios nos dice ahí la escritura que eran unos borrachos, eran unos comilones, que hacían muchas cosas indebidas, tenían un chorro de preferencias en sus predicadores o quienes les predicaban. Y vemos que Dios ejerce un juicio sobre ellos. Y dice que algunos estaban débiles, otros enfermos y otros ya morían. Tampoco quiere decir que porque te estás enfermo ya estás en pecado, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso. Pero muchas veces las enfermedades también vienen por eso, esa es la verdad. Entonces, en el caso de los corintios era así. Había 3 niveles en el juicio de Dios. La debilidad, la enfermedad y la muerte. Entonces, por eso muchos ya duermen, decía el apóstol Pablo. Entonces, otra cosa importante acá, fíjate. Él juzgó, dice Pedro, a los ángeles rebeldes y juzgó a las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Juzgó al pueblo de Israel en el desierto también. Entonces Dios también juzga a los santos del Nuevo Testamento. Una de las razones por la que la persecución puede venir sobre los creyentes es que ellos estén mal en ciertos aspectos. Solo algunas de las razones nada más. En tales casos Dios podría usar la persecución como una disciplina dispensacional y esta disciplina es el juicio gubernamental de Dios llevado a cabo en los cristianos para perfeccionarlos. Entonces el propósito de este juicio es que nosotros vivamos en el Espíritu según Dios. Es lo que está escrito ahí, ¿no? En los versículos 7 al 11 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa, 17 al 11, por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen
al Evangelio de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Eso es lo que Pedro fue perseguido, imagínate, desde que él comenzó su ministerio en el libro de los Hechos, luego le agarraron y le dieron una cueriza o una chicotiza a los fariseos, ¿no? De entradita, a él y a Juan. Y sufrió mucho, sufrió amenazas y hasta ya de anciano, obviamente la muerte. Bueno, es importante que entendamos el propósito de este juicio, ¿no? Es que nosotros vivamos en este espíritu según Dios. Y dice aquí que debemos ser sobrios para darnos a la oración. Debemos ministrar como buenos mayordomos de la multiforme gracia. Y luego, sí, en el versículo 7 del capítulo 4, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sensatos y sobrios para daros a la oración. O sea, la oración es bien importante y tenemos que darnos a la oración. Tenemos que tener nuestro tiempo de oración, de intercesión, nuestro tiempo de estar delante de la presencia de Dios intercediendo. Entonces, todas las cosas en las cuales la carne, mis hermanos, confía, todas esas cosas pasarán, van a pasar. Y el apóstol nos dice aquí que el fin de todas ellas está cerca. ¿Qué es todo esto? Nos advierte que una vida que se viva en la carne, en las concupiscencias de los hombres, va a terminar pronto. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con las cosas que pasarán dentro de poco. Es decir, todo esto dentro de poco pasará, incluyendo obviamente todas estas concupiscencias. Por otro lado, vemos que aún las cosas materiales, ¿no? Pues ninguna va a quedar aquí en esta tierra. Todas van a pasar. Así es que debemos ser sensatos y sobrios para darnos a la oración. Qué importante es que nos demos a la oración. Literalmente, ser sensatos es tener una mente sana, tener una actitud de sobriedad, ser capaces de comprender las cosas de forma adecuada y cabal, sin ninguna perturbación. O sea, que nada nos perturbe, sino estar entendidos en todo esto que dice aquí el apóstol Pablo. Y debemos ser sobrios y darnos, dice aquí la Escritura, a la oración. Y darnos a la oración significa ser sobrios para poder velar, para poder vigilar. O sea, tenemos que llevar una vida de vigilia, una vida en donde estemos constantemente preparados por medio de la oración y la lectura de la palabra, porque es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Así es que todo esto significa estar en guardia, ¿no? Y de ahí que se nos hable de ser sobrios. ¿Para qué? Para darnos a la oración. Bueno, esto es igual a las palabras que habló el Señor Jesucristo cuando dijo, velad y orad. Mateo 26, 41 y Lucas 21, 36. Ahora, según lo que estamos viendo, según lo que estamos considerando en este capítulo desde la vez pasada del apóstol Pedro, tenemos que comprender, y es preciso que comprendamos, que entendamos, que todas las cosas llegarán a su fin. Todo llegará a su fin. Pedro nos dice que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces, en lugar de amar las cosas materiales, debemos ser santos y sobrios, dice, y darnos a la oración. No centrar nuestros pensamientos en una mejor vida aquí en esta tierra, porque pues ya lo logramos, ¿no? O sea, no quiere decir que los jóvenes no luchen por tener su casita, por tener un sueldo, por lo que sea. O sea, no me estoy refiriendo a eso, sino estoy hablando ya de estar deseando siempre cosas así, ¿no? Que nada más lo que tengamos, lo que Dios nos dé para vivir y estar a gusto con eso, estar contentos con eso, ¿no? El versículo 8 añade lo siguiente, dice, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor debe ser lo primero, según lo que dice aquí el apóstol Pedro. De esto habló Juan también. Juan habla mucho sobre el amor, que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en el versículo 9, Pedro dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.
Así es que Pedro escribió este versículo según su experiencia. Fíjate, él sabía que dar hospedaje puede generar problemas. Y por causa de que los santos aman al Señor, la iglesia y el ministerio, entonces ellos están dispuestos a hospedar a quienes vienen de visita de otros lugares, ¿no? De paso, como era acá. Pero es posible que los cristianos que dan hospedaje sean hospitalarios y a la vez murmuren, ¿no? Quizás algunos se quejen del mal comportamiento que tuvo alguno de los santos que hospedaron en cierta ocasión, pues nos ha pasado a los que hemos hospedado, a lo mejor. Bueno, eso es murmurar. La idea aquí es que lo hagamos sin murmuraciones, aunque algunas veces podrían llegar a pensar, yo una persona como esas jamás la vuelvo a hospedar aquí, ¿no? Pero dice aquí que ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecado. El amor debe ser aquí entonces lo primero, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, dice la Escritura. Ay, hermanos, es que a veces nuestras costumbres en la vida que tenemos son tan difíciles que puede que nosotros demos a alguien que murmurar o que alguien nos dé pretexto para murmurar, pero no debemos de murmurar. Luego en el 10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Fíjate, la multiforme gracia de Dios es equivalente a la expresión toda gracia, que está mencionada en el capítulo 5, versículo 10, ¿no? Es el rico suministro de la vida divina, el cual no es otra cosa, mis hermanos, que el Dios Padre, el Dios Hijo, Dios Espíritu, ministrado a nosotros en muchos aspectos. Vamos a 2 Corintios 13, 14. Dice aquí, ya en la doxología, en los últimos versículos que escribió Pablo, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Fíjate, aquí Pablo está nombrando al Señor Jesucristo en su gracia, el amor del Padre, de Dios, y la comunión del Espíritu Santo. Está nombrando al Dios de la Trinidad que nombró Pedro en los versículos del 1 al 3 del capítulo 1, ¿no? Entonces también lo hace Pablo en 2 Corintios 12, 9. Bueno, como buenos mayordomos debemos ministrar a la iglesia y a los santos esta gracia, ¿no? No simplemente una doctrina, no simplemente una cosa vana, según el don que hemos recibido, dice aquí el apóstol, tenemos que ministrarlo. Entonces, el hecho de que el versículo 10 sea la continuación directa del versículo 9 nos enseña que aún el dar hospitalidad es un don, porque no todos tienen ese don de dar hospitalidad. Aún eso es un don. Hospedar a otros, mis hermanos, nos provee una excelente oportunidad para ministrar de la multiforme gracia de Dios. Uno necesita la gracia para preparar la comida para aquellos que hospeda, necesita gracia para proveerlos de transporte, para ayudarlos en sus necesidades, etcétera, etcétera. Me acuerdo que aquí una vez un pastor me trajo con no sé cuántas librerías para encontrar un cantito y estuvo aquí en la casa y bueno, pues con gusto lo llevamos ahí y luego Dios suplió por su gracia para llevarlo a comer unos tacos en la noche a un lugar y luego otra noche a otro lugar. Entonces, bueno, provee una gracia especial y en las mañanas necesitamos la gracia de Dios también para preparar un desayuno que les caiga bien y los nutra, ¿no? Entonces uno necesita paciencia para esperarlos también si se retrasan, si ya tienen que estar en algún lugar y se retrasan por algo, bueno, o llegan más tarde después de estar en una reunión, hay que tener paciencia. Bueno, ahí probamos la multigracia de Dios y los muchos aspectos de la gracia de Dios. Así es que esto lo vimos aquí por lo que dice Pedro en cuanto al hospedaje. Luego en el versículo 11 dice: si alguno habla, hable conforme, dice una versión, oráculo de Dios.
La Reina Valera dice en el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre como por virtud de la fuerza que Dios suministra. Y la Reina Valera dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, nuestra administración no debe ser según nuestras fuerzas, porque entonces diríamos, oh, qué gran esfuerzo hice, todo valió la pena, cuánto sufrí, pero lo logré. No. Es conforme al poder que Dios nos dé, a la gracia que Dios nos dé, para que todo sea de Dios, dice aquí la Escritura. Para que todo sea de Dios. Qué interesante. ¿Por qué es necesario que todo sea de Dios? Para su gloria. Y entonces, en todas estas cosas Dios es glorificado porque no fuiste tú, fue su gracia. Fue su gracia. Que invitaste a un hermano a comer, que hospedaste a un hermano, no según tu buena cosa o según mi buena cosa, sino según la gracia de Dios, para que en todo sea Dios glorificado y todo sea en Él para Él. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pedro, dice por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto de los oráculos o la palabra o las palabras, en el contexto, denotan esto, ¿no? La palabra, las palabras o las elocuciones divinas, que comunican revelaciones. En el ministerio de la gracia, mis hermanos, como lo menciona el versículo 10, nuestras palabras deben ser las palabras de Dios, las elocuencias de Dios, que siempre van a comunicar una revelación divina. En el versículo 11, Pedro habla de la fuerza que Dios suministra, ¿no? Porque Dios nos suministra una fuerza, aún para predicar, aún para hablar, aún para dar un estudio, ¿no? O comunicar una verdad de Dios. Hermanos, ¿qué podríamos comunicar en nuestras fuerzas? Nada, absolutamente nada. Entonces, por medio del Espíritu de Cristo, Dios nos suministra la fuerza necesaria para servir a la iglesia, a los hermanos, y para servir a Dios, obviamente, lo cual se encuentra en la vida de resurrección de Cristo, según lo que la Escritura nos dice en Filipenses 1:19 y 4:13. Y terminamos con esto. El propósito de hablar del oráculo de Dios o de la palabra de Dios o de los oráculos de Dios o las palabras de Dios y de ministrar por virtud de la fuerza de Dios o por virtud de la fuerza que Dios suministra es que en todo sea Dios glorificado por medio, dice aquí la Escritura, de Jesucristo. ¿Qué indica esto? Que todo nuestro ministerio de gracia, escucha bien esto que te voy a decir, todo nuestro ministerio de gracia, ya sea el hablar, ya sea el servir, siempre debe estar lleno de Cristo para que en todo Dios sea glorificado por medio de Cristo. Porque lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio conocimiento. Pero tiene que ser la vida de Cristo. Hoy muy temprano le decía al Señor, este es un día nuevo. Y le pedí su gracia para este día nuevo. Porque ¿de qué otra manera podemos leer algo, ministrar algo, estar orando por algo? Es imposible. Entonces, el poder de Dios se refiere a algo interno que viene por medio de nuestra comunión con Dios. Fíjate, en el versículo 11 es con lo que concluye el apóstol Pedro. A quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate, esto que habla de quién se refiere a Dios, ¿no? A quien pertenece. Por lo tanto, la gloria y el poder le pertenecen a Dios. Aleluya. ¿Cuántos podemos decir, Señor, toda la gloria, todo el poder, Señor, te pertenecen a ti? Aún, Señor, si prediqué en mis fuerzas, perdóname, si prediqué en mi propia
sabiduría, perdóname, no quiero volverlo a hacer así. Si serví, Señor, si hospedé a alguien en mis propias fuerzas, no lo quiero volver a hacer así, sino según tu gracia y según el poder que tú me suministras. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Entonces el poder nos suministra la fuerza en nuestro interior y entonces la gloria consiste en que Dios sea glorificado en nosotros y entonces Dios se muestra en nuestro servicio. Esa es la gloria de Dios. Cuando Dios muestra algo de Él a través de nosotros, es la gloria de Dios, no la gloria del hombre. No nos vaya a pasar lo que el burrito, ¿no? El burrito que entró cargando al Señor Jesucristo en Jerusalén, que estaba dando las gracias y así como un político. No era él, era el que venía arriba de él, al que le estaban diciendo sana en las alturas y ponían los mantos y adoraban. Era Cristo. Así somos nosotros. O sea, no es para nosotros la gloria, no es en nuestras fuerzas, es ese Cristo que vive en nosotros. Por tanto, mis hermanos, esta palabra gloria o la gloria corresponde a la palabra glorificado y poder a la palabra fuerza. Quedémonos con esto para continuar la siguiente vez de los versículos 12 al 19 del capítulo 4, en donde vamos a hablar de purificados por el fuego de la tribulación. Si ya es mucha tribulación, sí, pero es de lo que está hablando el apóstol Pedro y estamos estudiando las epístolas de Pedro. Me encantaría hablarte de Jeremías, de Abdías, me gustaría, fíjate, me encantaría, por ejemplo, explicarte algo como esto. Pon atención. Sería muy bueno, por ejemplo, que pudiéramos nosotros dar una explicación, por ejemplo, del profeta Oseas. Aquí lo tengo, al profeta Oseas, ¿no? Y saber y entender, junto con los reyes y con las crónicas y con los libros de Samuel, cuando profetizó, por ejemplo, Oseas, ¿no? Entonces ahí ya dirías, bueno, en los días de Usías, en los días de Jotam, en los días de Acaz, en los días de Ezequías, en los días con los reyes de Judá y Jerusalén, o Israel, pues, en ese entonces, y eso lo dice en Oseas 1:1. ¿Y qué relación tiene eso con otros profetas que profetizaron en el mismo tiempo? Y luego en Crónicas dice que todos ellos fueron desechados y fueron perseguidos, y entonces incluye a Oseas, incluye a Joel, incluye a varios de ellos que fueron contemporáneos y que hablaron con ciertos reyes y exhortaron a la iglesia. Sería padre saber de eso, ¿no? De todo eso, pero estamos hablando de Pedro. Entonces, sería increíble que yo te compartiera también, que eso me encantaría hacerlo. Todos los orígenes de Job, ahí está en la Biblia, Muchos no lo han visto, aún estudiosos serios, no quiere decir que yo sea más serio que ellos, pero estudiosos serios no lo han visto. Dice, hubo un varón Job y te hablan de la tradición que cuenta que esto, que el otro, que aquello, no es cierto. Ahí está escrito quién es Job, de dónde viene y todo ese asunto. Entonces, ¿y quién era él? ¿No? ¿Quién es este hombre Job? Entonces, hablar de eso nos da una amplitud de muchas cosas. Pero estamos hablando de Pedro, y Pedro habla de los juicios de Dios, y Pedro habla de las persecuciones, y entonces habla de participar en los padecimientos de Cristo, y habla de gozarnos en medio de los padecimientos, las persecuciones con gran alegría, habla de ser vituperiados en el nombre de Cristo, y habla del Espíritu de gloria que reposa sobre nosotros, y habla de cómo nosotros debemos padecer como cristianos. Y bueno, pues es lo que tenemos que ver. El juicio comienza por la casa de Dios, la disciplina dispensacional comienza por la casa de Dios, y de todo eso vamos a hablar y vamos a entrar en la siguiente vez. Así es que prepárate y vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo, y darle gracias a Dios porque pues pudimos entender que Dios tiene que ser glorificado, que no en nuestras fuerzas tenemos que actuar, que tenemos que probar en las diferentes maneras que vivimos la multiforme gracia de Dios, y en todo esto Él debe ser glorificado, ¿no? Y hablaremos de ser purificados por el fuego de la tribulación, y gozarnos con gran alegría, y ser participantes de los padecimientos de Cristo, y también vamos a hablar de cómo
el Espíritu de gloria reposa en nosotros y vamos a describir todo eso, pero eso va a ser la siguiente vez. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por permitirnos, Señor, pues venir a tu palabra y tener una pequeña meditación, Señor, sobre ella, que nos llene de algo importante, Señor, para llevar a cabo, como es el hecho de que no en nuestras fuerzas, como es el hecho de no tener nuestra esperanza en las cosas materiales y de poder, Señor, vivir la multiforme gracia de la que tú hablas aquí. Ayúdanos, Señor, a ahondar en todo esto más. Y te pido tu bendición para todos los que están oyendo estos mensajes y toda tu iglesia en todo el mundo que no los oigan. Pido tu bendición a todos tus hijos, Señor. Pero también pido específicamente por la iglesia en Iztapalapa, te ruego por ellos, te ruego que les bendigas, Padre, te ruego que les llenes de tu entendimiento y que podamos vivir todo esto que estamos hablando. En el nombre de Jesucristo, en tus manos estamos, Señor, en este tiempo. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la siguiente vez.